Muy bien. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar presente en este primer webinar gratuito del año. Con este webinar arrancamos eh, el año a nivel de cursos, a nivel de transferencia de conocimientos técnicos de parte de nuestra empresa Energía. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Por respeto a las personas que estuvieron puntuales, vamos a arrancar puntual con este webinar llamado La lubricación en equipo pesado, estrategias para eliminar el desgaste prematuro. Este es un webinar que sirve como antesala al primer curso del año que vamos a llevar la próxima semana, llamado Mantenimiento en equipo pesado. El objetivo es poder cubrir también esta parte de equipo pesado que no es muy habitual para nuestra empresa, pero sí tenemos un docente que tiene mucha experiencia, que ha sido docente también en otros cursos y que creo que puede ser muy interesante, ¿no? Para todos ustedes, dado que en ciertas industrias como la minería, la cementera, se tiene equipos pesados dentro de los activos y también requieren pues un plan de mantenimiento así como cualquier otro activo industrial que conocemos. Así que con ese preámbulo voy a presentar a Mauricio Saavedra para que pueda iniciar este webinar y bueno, abiertos a cualquier consulta. Hola Mauricio. ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este webinar, en este primer webinar de esta gestión, con todo el equipo de CIE. Como mencionaba Isaac, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la lubricación en equipo pesado, ¿sí? Y las estrategias para evitar el desgaste prematuro. Vamos a hacer un vistazo corto, introductorio a lo que es la lubricación en general y la lubricación en equipo pesado. Y esto nos va a servir, como él lo ha mencionado, de antesala para poder ya luego hablar del curso de mantenimiento de equipo pesado. Como lo ha dicho Isaac, mi nombre es Mauricio Saavedra Íñiguez. Yo soy ingeniero electromecánico de profesión, certificado como MLA1 por el ICML, como analista de lubricantes de maquinaria, jefe de mantenimiento en el Servicio Departamental de Caminos, jefe de mantenimiento de la Maestranza Municipal en Sucre en los últimos 7 años, bastante experiencia de implementación de planes de mantenimiento y con la intención de compartir este conocimiento con todos ustedes para que esto sea útil. Agradecerles por su presencia y su tiempo y creo que es el momento de poder arrancar. Vamos a hablar hoy, como les había dicho, de dominar la lubricación en equipo pesado y las estrategias para eliminar el desgaste prematuro. Para esto hay que poder comprender conceptos básicos y conceptos introductorios, como por ejemplo, sí, como por ejemplo, y vamos a, esto aquí lo vamos a poner acá, así. ¿Qué es la lubricación? Sí, ¿qué es la lubricación? Siéntanse, primero estableceremos un poquito las reglas del juego, libres de comentar en el chat, escribir en el chat de cualquier consulta que ustedes tengan. Y voy a ir haciendo pausas cada cierto tiempo y voy a ir respondiendo las consultas que se vayan acumulando en el chat para poder generar un mejor flujo e intercambio de información. Sí, y la lubricación en términos muy básicos, sí es la ciencia que reduce la fricción, sí, mediante la aplicación de un material que mejora la suavidad del movimiento de una superficie respecto a otra. Sí, aquí estamos viendo un diagrama bastante básico de lo que es fricción cuando estudiamos física. Y el objetivo de la lubricación es reducir al mínimo posible esta fricción. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos superficies porosas comúnmente o con imperfecciones, por muy pulidas que estén las superficies de nuestros materiales. Sí, si nosotros las deslizamos de forma relativa una sobre otra en tiempo prolongado, esto va a generar fricción, la fricción va a generar calor, va a generar desgaste. Dentro de un ratito ya vamos a ver sobre el desgaste, vamos a ver los tipos de desgaste, vamos a hablar específicamente de esto. Entonces, vamos a ir conociendo esto. La lubricación busca, en medio de esas superficies, ¿sí? Introducir, aplicar un material, ¿sí? ¿Para qué? Para que este deslizamiento tenga fricción cero.
reducir la fricción al mínimo posible, ¿sí? Mediante la aplicación de un material que separe estas superficies, que vaya, ya van a ver que vaya a rellenar los espacios que estén vacíos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones del lubricante en nuestros equipos? ¿Sí? Cuáles son las funciones del lubricante en nuestros equipos, en nuestros activos? Proteger, ¿sí? O sea, controlar esta fricción y el desgaste entre superficies en movimiento relativo, lo que acabo de mencionarles. Controlar la temperatura de estas piezas que están en fricción, sí, actuar como un agente refrigerante también, que transmita el calor que se genera por esta fricción a otras zonas, sí, a otras zonas y que esto permita controlar la temperatura de operación, porque bueno, comúnmente, ¿qué sucede, por ejemplo, con un motor de combustión interna que tiene problemas con la lubricación, que va perdiendo aceite por fugas o por distintos factores? Sí, termina sobrecalentándose por la falta de lubricante, las superficies entran en contacto, se genera una fricción que genera desgaste, que genera mucho calor y terminamos teniendo problemas y fallas bastante serias en nuestro motor. También el lubricante tiene como una de sus funciones transmitir potencia en sistemas hidráulicos específicamente hablando. Sí, el lubricante se utiliza mediante principios de hidráulica, valga la redundancia, como el elemento principal para poder transmitir la potencia de forma eficiente en sistemas hidráulicos de alta presión. Sí, de alta presión. Entonces, esa es otra de las funciones del lubricante. Y finalmente, de limpieza. Mantener a los contaminantes, sí, en suspensión hasta que sean retenidos por el filtro. Vamos a entender luego por qué también se dice que tiene como función, ¿sí? El de limpiar nuestra máquina. Sí, porque obviamente el lubricante va a recoger todas las partículas de desgaste que se generen, porque va a ser completamente inevitable que se genere un desgaste. Sí lo vamos a poder controlar conociendo bien lo que es la gestión de lubricación, el análisis predictivo de aceites para poder diagnosticar fallas, todo esto lo vamos a poder conocer, sí, pero sí, el lubricante también va a servir para limpiar estas partículas. Estas partículas se van a quedar en los filtros de nuestro sistema lubricado y van a permitir que nuestra máquina no trabaje con estas partículas contaminantes. Vamos a ver con calmita en un punto más adelante cómo se generan estas partículas, cuál es el tratamiento que se les da, que se tiene con ellas, para poder usar el lubricante también como una función que éste tenga, que sea la limpieza. Para ir avanzando, vamos a hablar de cuáles son las propiedades básicas de los lubricantes, ¿sí? La viscosidad primero, sí, la viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir. Creo que si todos aquí hemos cursado ingeniería y hemos visto mecánica de fluidos, entendemos que la viscosidad es básicamente la resistencia de un fluido a fluir. La estabilidad térmica es la capacidad del aceite para resistir a altas temperaturas. El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que un aceite puede fluir bajo condiciones de prueba. La demulsividad, que es la facilidad del aceite de separarse del agua. El punto de inflamación, que es la temperatura en la cual el aceite se enciende sin sostener una llama. A un simple contacto con llama el aceite se enciende. Hay un punto de inflamación, se conoce como punto de inflamación, es una temperatura a la que nuestro aceite adquiere esta propiedad. Y el punto de ignición, la temperatura a la que el aceite se enciende y mantiene la llama. ¿Sí? Que son dos cosas. El punto de inflamación es el aceite se enciende, la llama está ahí por un momento y se apaga. Y el punto de ignición es se enciende la llama y la llama se mantiene encendida. Son propiedades básicas de los aceites que nosotros tenemos que conocer y ya vamos a ver un poquito más adelante para incluso poder elegir de forma correcta los lubricantes que vamos a usar en nuestros equipos. Dice Gonzalo Aguilar, buenas noches, quisiera saber sobre el análisis predictivo mediante lubricantes para determinar fallas. Al final de esta presentación, no, de la mitad de la presentación, un poquito más allá, vamos a hablar del análisis de lubricantes y cómo se aplica para determinar fallas como una técnica predictiva, como les dije, es un poquito del contenido de lo que es el cuerpo de conocimiento del MLA 1, ¿sí? De la certificación de analista de lubricantes de maquinaria 1. Y bueno, ya.
con un contenido mucho más extenso cuando se trata de trabajar esta certificación o hacer un curso específico de lubricantes, pero hoy vamos a hablar de todo en general como para que quede una idea y un concepto claro de esto. Pero para poder entender desde la perspectiva predictiva, digámoslo así, la perspectiva del monitoreo de condición en base al análisis de aceite, hay que entender bien todo esto que estamos viendo ahorita, que son las propiedades básicas del aceite y entender qué hace cada una de estas propiedades. Sí, hemos hablado también de sus funciones para que sepamos cuándo estamos usando un lubricante como protección, como cuando agente que controla la temperatura, cuándo estamos usándolo para transmitir potencia y cuándo está trabajando haciendo una limpieza de nuestros activos, ¿sí? Vale mucho la pena eso. Y luego está la tribología. Y la tribología es básicamente la ciencia y tecnología que estudian la lubricación, la fricción y el desgaste. Y el desgaste específicamente. Sí, porque el desgaste es una ciencia completamente aparte que incluso va fuera de la lubricación, que está dentro de lo que es la tribología, y la tribología es una ciencia mucho más grande que engloba todo esto. Sí, la fricción y el desgaste de partes móviles o estacionarias, la lubricación, la fricción y el desgaste tienen una función fundamental en la vida de los elementos de máquinas. Si estamos todos en este webinar es porque nos interesa saber cómo hacer que mediante una buena gestión de lubricación, cómo aplicar una gestión, el análisis de aceite como una técnica predictiva. ¿Para qué? Para preservar las funciones y la vida de los elementos de nuestras máquinas, básicamente. Entonces, la tribología es la ciencia que estudia todo esto y que estudia sobre todo el desgaste. Entonces, vamos a ver ahora, habiendo hecho esta pequeña introducción de qué es la lubricación, ¿sí? ¿Qué funciones tiene un aceite lubricante o un lubricante, aunque no sea aceite? ¿Sí? ¿Qué propiedades tienen los aceites? Un poquito de qué es la tribología, pues un pantallazo muy corto. Vamos a hablar de cuáles son los factores que afectan a la lubricación. Dos factores, los factores operativos y los factores de diseño. Sí. Los factores operativos que van a afectar a la lubricación de nuestras máquinas son la velocidad, la carga y la temperatura a la cuales van a operar nuestros activos. Estos tres factores operativos son claves, por ejemplo, cuando nos toca seleccionar el lubricante que vamos a utilizar en nuestros activos. Son muy importantes, determinan básicamente eso. ¿Y cuáles son esos factores de diseño que afectan? ¿Sí? El diseño, cálculo y la fabricación de las máquinas. Sí, el tipo de materiales del cual se han construido estas máquinas, el tipo de acabados con el cual se han construido estas máquinas y sobre todo el diseño de cómo se van a aplicar lubricantes. Hay un ejemplo bastante común que se utiliza mucho, es que, por ejemplo, ¿qué pasa si se construye una máquina que tiene partes en fricción, que están girando a altas velocidades? Y quien la ha diseñado y la ha construido jamás ha pensado en cómo lubricar o relubricar las piezas de esta máquina, por ejemplo. Pues va a ser básicamente una tarea titánica poder relubricar o lubricar esta máquina, ¿no? ¿O qué va a pasar si con la confiabilidad de un activo al que nosotros sabemos que tenemos que relubricar, que tenemos que, no sé, cambiar aceite cada cierto tiempo, o tenemos que engrasar cada cierto tiempo, reengrasar cada cierto tiempo? Pero lamentablemente el puerto de lubricación o el puerto de engrase son completamente inaccesibles desde una perspectiva de diseño y constructiva, pues eso va a afectar mucho a la confiabilidad de nuestro activo, por ejemplo. Entonces, son factores que se deben considerar desde el diseño para saber cómo se va a lubricar nuestra máquina. Y de operación, otra vez, la velocidad, la carga y la temperatura que van a tener nuestros activos, ¿sí? A la cual van a operar nuestros activos, nos va a permitir seleccionar de forma correcta el lubricante y tipo de lubricante y aditivos que ya lo vamos a ver que tenga que tener ese lubricante para que pueda desempeñarse de forma adecuada, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de la selección del lubricante. Esto es una forma bastante básica, pero entenderán que este es un webinar introductorio, como lo hemos mencionado, y que además lo que busca es darles un pantallazo de todo lo que se puede conocer interiorizándose en este tema. La selección del lubricante, por ejemplo, depende primero de de la velocidad a la cual va operar nuestro activo, habíamos dicho. Para activos de alta velocidad, sí, de alta velocidad, se recomienda utilizar aceites de baja viscosidad, ¿sí? Permiten
que fácilmente se genere la acción de bombeo y la formación de película de aceite entre las superficies. Porque si estamos girando a altas velocidades, el aceite tiene una viscosidad muy elevada, va a ser muy complicado que se introduzca en medio de las superficies que van a estar en contacto o en fricción. Y esto no va a permitir que se forme de manera rápida la película de aceite que nosotros necesitamos para lograr una lubricación completa. Sí, y para activos que operan a bajas velocidades, sí, a bajas velocidades, se recomiendan usar aceites de altas viscosidades. ¿Por qué? Porque esto va a compensar la deficiencia en la formación de la película de aceite. No se va a formar, va a girar lento el activo, va a haber seguramente mucha carga. Cuando hay baja velocidad tenemos mucha carga. Entonces, primero que al haber mucha carga necesitamos un aceite de alta viscosidad para que esta película que se forme entre las superficies no se rompa por esta carga, ¿sí? Para que esta no se rompa y podamos mantener la película y la lubricación completa. Sí. Y cuando hablamos de carga, para cargas altas, los aceites de alta viscosidad soportan más las cargas, como acabo de decirles, justamente porque a mayor viscosidad, mayor resistencia a las cargas que se van a generar entre las superficies que están en fricción. Y para cargas bajas, aceites de baja viscosidad, porque no van a haber cargas que busquen romper esa película de aceite al realizarse este movimiento de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir hablando de la selección de lubricante. Para eso, por ejemplo, tenemos que conocer grados de viscosidad. Los grados de viscosidad ISO son grados de viscosidad para aceites de uso industrial, ¿sí? Que incluso entre el ISO 32, 46 y 68 también se utilizan como aceites hidráulicos para transmitir potencia, como lo hemos visto en la cápita de funciones del lubricante, ¿sí? Y el resto son recomendados para utilizar en distintas aplicaciones como cajas de engranajes, ¿no? Transmisiones, reductores de velocidad por engranajes y ese tipo de elementos, ¿sí? Estos aceites no se usan en la automotriz. En caso de que no tengas otro, sí, en caso de que no tengas otro, puedes obviamente improvisar, pero no vas a usar un aceite de grado ISO en un motor de combustión interna. Sí se usan actualmente sí se usan los aceites de grado ISO industriales como aceites hidráulicos en equipo pesado, sí, los aceites de grados ISO 22, 46 o 68, dependiendo de ciertas condiciones que vamos a ir hablando enseguida. Entonces, acá tenemos la clasificación de también la viscosidad de los aceites automotrices. Son estos grados de viscosidad están clasificados mediante la norma SAE J300, ¿sí? Y vienen en estas designaciones que son bastante comunes de ver en el mercado. El 10W, 15W, 20W, luego vienen el 15W40, 20W50, que enseguida vamos a ver un gráfico que va a explicar exactamente a qué se refieren, ¿sí? Pero en esta tabla nosotros podemos ver básicamente cuál es su viscosidad cinemática en centistokes, máxima, mínima, ¿sí? A qué temperatura máxima se presenta ya una rotura de la película de aceite para poder tomar esto en cuenta en la selección del lubricante, ¿sí? Lo mismo podemos ver acá, aceites de viscosidad SAE 70, 75, 80, 85 W que se utilizan comúnmente en engranajes automotrices. Estos grados de viscosidad SAE se utilizan comúnmente en las coronas del equipo pesado, principalmente cargadores frontales, camiones que transportan carga y demás. Son muy frecuentes de ver, muy comunes de ver y son específicamente destinados para esto. Pero no es el único factor que influye en que nosotros podamos seleccionar bien nuestro lubricante. Retomando el foco de la presentación del webinar que estamos teniendo, tenemos que hablar de lubricación para evitar desgastes. El primer paso es conocer primero qué hacen los lubricantes y elegirlos de forma correcta. Sí, gran parte de la confiabilidad de nuestros activos está en que nosotros podamos elegir de forma adecuada, sí, de forma adecuada el lubricante que le vamos a aplicar a nuestros equipos, a un motor de combustión, sí, a una transmisión, a una corona, sí, a un sistema hidráulico, ¿cuál vamos a aplicar? Hemos visto que cuáles son los factores que influyen en esta selección. Factores operativos, la velocidad, la carga y la temperatura de operación. Y enseguida vamos a hablar un poco de la temperatura de operación.
las clasificaciones de los grados de viscosidad también, la relación entre velocidad y viscosidad, la relación entre carga y viscosidad, y posteriormente estamos conociendo un poco de los grados de viscosidad que existen tanto en la norma ISO, que clasifica los aceites industriales, la viscosidad de los aceites industriales, y en la norma SAE, que clasifican eh, la SAE 300, J300, que clasifica las viscosidades para aceites automotrices para motores de combustión interna, y la SAE J306 para engranajes automotrices. ¿Sí? Y aquí vemos cómo se comporta la viscosidad en los aceites multigrado. ¿Sí? Que eso es, nosotros sabemos que un 70W es monogrado, 80, 85W son aceites monogrado, como se conocen. Sí, y los multigrados son aquellos que vienen con el 15W40 y demás. ¿Esto a qué se refiere? Sí, ¿esto a qué se refiere? En esta esto está bien acá, sí, aquí, no sé. En esta imagen podemos ver el comportamiento de la viscosidad, sí, de la viscosidad respecto del incremento de temperatura de nuestros activos, sí, en dos aceites distintos, monogrado. Acá abajo tenemos un SAE 10W, un SAE 10W, sí, que su viscosidad cinemática, cuando la temperatura incrementa, decae de esta forma, ¿sí? Decae de esta forma. Y acá arriba tenemos el SAE 30, también monogrado, que tienen ambos un índice de viscosidad de 95. Está en este orden a los 40 grados Celsius, ¿sí? Y decae hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Con los multigrado lo que se hace es combinar ambas propiedades de la viscosidad. ¿Para qué? Para que a temperaturas, sí, para que a bajas temperaturas el aceite multigrado tienda a comportarse como el aceite de menor viscosidad. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros le demos arranque a nuestro motor de combustión interna, sea mucho más fácil hacer fluir ese aceite que ha estado estático, digamos, toda la noche, que no ha estado funcionando nuestro motor. Sí, y sea mucho más fácil que se distribuya en toda la máquina, sí, y se empiece a formar una película de lubricación completa. Sí, para eso. Y que a altas temperaturas su viscosidad se comporte como la de un SAE 30 para que esta viscosidad no reduzca de forma tan abrupta, ¿sí? Que haga que, por lo que hemos visto, carga, menor viscosidad, no hay película de aceite, hay fricción, hay desgaste, hay fallas. Entonces, básicamente, esta es la explicación de por qué si los aceites multigrado tienen esa denominación. El SAE 10W30, que es el caso que estamos viendo acá, en bajas temperaturas, si su viscosidad se comporta como la de un SAE 10W, esto facilita su bombeabilidad para que se genere una película de lubricación en el arranque de nuestro activo, de nuestra máquina, y en altas temperaturas para que su viscosidad se comporte similar a la del SAE 30, se comporte como la del SAE 30 y no decaiga tanto como la del SAE 10W. Porque, por ejemplo, a 100 grados Celsius, que es la temperatura a la cual se prueban las viscosidades de estos aceites, la viscosidad del SAE 10W ha caído a casi 5 centistoks, si ustedes se fijan. Sí, ha caído muchísimo a 100 grados Celsius. En cambio, acá se mantiene cerca a los 10 centiestocks. Entonces, creo que ahí se puede notar un poco qué es lo que se busca hacer con los aceites multigrado. Sí. No se olviden, si tienen alguna duda, si van teniendo alguna duda en el avance de esto, no se olviden consultarme, por favor, y escribiendo en el chat para ir haciendo sus consultas. Y las clasificaciones de los aceites. Ahora vamos a hablar. Hemos hablado un poco de qué consideraciones tomar para elegir nuestra viscosidad, para hablar de la selección del aceite desde la perspectiva de conocer la viscosidad. Pero también vamos a ver cómo se clasifican nuestros aceites. No sé cuántos aquí sabían que existen 5 grupos de aceites básicos, ¿sí? De aceites básicos, que están estos clasificados en grupos de aceites minerales de origen mineral y de origen sintético.
¿sí? Esto está clasificado bajo la norma API, estos son grupos API. Los grupos uno, 2 y 3, ¿sí? Son aceites, aceites básicos de origen mineral, que son extraídos del petróleo en base a procesos industriales, ¿sí? Y los aceites del grupo 4 y 5 son aceites en base sintética, ¿sí? Que es su formulación a partir de un laboratorio y se ha ido fabricando con esa formulación desde cero, ¿sí? Cada uno de estos tiene distintas propiedades, mayores o menores beneficios dependiendo su aplicación. El grupo uno es el grupo más básico, económicamente hablando también el más bajo, el más barato. Luego ya está el grupo 2 que tiene mayor refinación, el grupo 3 que tiene mayor refinación, el grupo 4 que son solamente los aceites sintéticos PAO o en base a polialfa-olefinas. Y luego están en el grupo 5 todos los otros sintéticos, ésteres fosfatados, polialquilenglicoles y etcétera, ¿sí? Son esos 5 aceites básicos. Al momento de elegir nuestro lubricante, nosotros también tenemos que poder decidir cuál de estos vamos a utilizar, desde la perspectiva económica hasta de la perspectiva técnica, ¿sí? Si vamos a hablar de cuál es mejor que otro, depende mucho de la aplicación. Sí, los sintéticos, obviamente, al haber sido fabricados a partir de una formulación química, sus moléculas son mucho más uniformes, tienen mejor desempeño, mejor índice de viscosidad que los minerales, pero eso no quiere decir que los minerales no sirvan, son bastante buenos para otras aplicaciones, entonces y económicamente hablando, también hay que saber analizar cuándo tengo un activo en el cual me conviene invertir en un sintético, pero que esto me va a garantizar tanto prolongar la vida útil del activo, el ciclo de vida de mi activo y el ciclo de vida de mi mismo lubricante, porque a partir de cierto punto y de ciertos volúmenes de lubricante que se utilicen, el lubricante también se convierte en un activo y eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco del análisis de aceite. Sí, y las designaciones API, esto ya es específico para motores automotrices, se designan actualmente, y esto es para cuando ya vayamos a comprar un lubricante para un motor de combustión. Comúnmente, si el motor de combustión es a gasolina, viene con una S, sí, y las letras vienen un poco con la actualización del año en el que se ha ido actualizando la norma de designación de este aceite. Sí, el SP, SN, SL, SJ para motores a combustión interna que funcionan con gasolina y motores a combustión interna que funcionan con diésel vienen con la designación C. Comúnmente es CI4, CI4 Plus, CJ4, CK4, este FA4 es un caso muy especial. Pero vienen todos con C, si se fijan, desde 1940 hasta la actualidad. Y esto capaz ya se ha actualizado, vamos a revisarlo luego con calma. Vienen con esta designación. ¿Esto para qué es útil saberlo? Para que no nos equivoquemos y nosotros no compremos un aceite para motor diésel y se lo pongamos a nuestro vehículo que utiliza motor a gasolina o viceversa, que compremos un aceite que está formulado y elaborado y producido para aceites a motor, para motores que funcionan a gasolina y se lo pongamos a un motor que funciona a diésel. Esto va a generar ciertos problemas e incompatibilidades incluso en el uso y nos va a generar problemas. Entonces, a la hora de adquirirlo, también es bueno poder conocer esto, ¿sí? Ahora lo que preguntaban hace rato, vamos a hablar del monitoreo de condición, ¿sí? Del monitoreo de condición. Conociendo ya un poco sobre los lubricantes, sí, en este preciso punto me gustaría saber si antes de empezar a hablar de esto, de lo anteriormente hablado, hay alguna duda o alguna consulta. A ver, tenemos a alguien ahí en el chat que escrito dice, ¿cómo se explica la unidad de medición del centistock? Ah, pues es una fórmula física
que es bastante sencilla. Ahorita estamos concentrados en cómo aplicar la lubricación, no en estudiar mecánica de fluidos. Pero al final podemos charlar un poquito del tema de los centistocks, pero es la unidad de medición de la viscosidad, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hablar de lo que es el monitoreo de condición. ¿Cuándo hay una falla? Primero, cuando una pieza queda completamente inservible, ¿sí? Cuando funciona pero no cumple con su función, y esto ya es un poco también, a veces me salgo de la tangente, pero en el RCM, por ejemplo, se estructura a partir de las funciones de los activos y de las funciones de los componentes de los activos, por ejemplo. Y se considera una falla funcional cuando el activo o la pieza no cumple con su función completamente, cuando no funciona o cuando no cumple con las especificaciones a las cuales debería trabajar ese activo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos una falla cuando la función de nuestro activo muere por completo, cuando esta función se realiza, pero no de la forma y dentro de los parámetros que nosotros esperamos, y cuando funciona, pero tenemos una baja confiabilidad debido a que las fallas son constantemente, se repiten de forma constante. ¿Cuáles suelen ser estas causas, las causas de estas fallas? Un mal diseño, una mala selección de materiales, una mala selección de lubricantes en este caso, imperfecciones en el material o problemas con el proceso de fabricación, errores en el montaje de los activos, errores en el control de calidad, errores en el mantenimiento y la reparación. Es muy común que muchas veces las fallas se introduzcan cuando se realiza mantenimiento, por ejemplo, y vamos a entender eso cuando hablemos de la curva PF, ¿sí? Pero cuando nosotros ejecutamos una tarea de mantenimiento y esa tarea de mantenimiento no se ejecuta en base a un procedimiento que garantice que esta tarea no introduzca problemas en vez de solucionarlos, terminamos introduciendo una falla. Yo casi siempre he usado un ejemplo, por ejemplo, perdón, siempre he usado este ejemplo. Cuando nosotros ejecutamos mantenimiento preventivo cíclico, por ejemplo, y tenemos tiempos específicos de recambio de piezas o de lubricantes, y en este caso hablamos de lubricantes, es muy común cambiar, que el fabricante nos recomiende en motores de combustión interna hacer cambios, ¿sí? Del lubricante de nuestro motor a cada 250 horas. Pero, ¿qué pasa? O sea, y nosotros podemos cumplirlo religiosamente y no vamos a tener mucho problema, sobre todo si es un motor pequeño que no ocupa y utiliza grandes cantidades de lubricante, ¿sí? Que no utiliza grandes cantidades de lubricante, ¿sí? No es tan, económicamente hablando, tampoco nos va a afectar tanto si lo hacemos cada 250 horas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos primero grandes volúmenes de aceite? Sí, y cuando nosotros hacemos ese cambio, no tenemos el cuidado de que el aceite nuevo que estamos reponiendo a las 250 horas esté entrando limpio, haya sido bien seleccionado, tenga todos los aditivos que tiene que tener para evitar ciertos problemas que van a ocurrir dentro de nuestra máquina, que no se forme espuma, que pueda separar el hollín, que no permita fácilmente la emulsión del agua en nuestro aceite. Ese tipo de aditivos nosotros no los conocemos y además no tenemos cuidado con nuestros procedimientos. En vez de usar sistemas de trasvasije de aceite que garanticen la limpieza del mismo, incluso filtrarlo antes de que ingrese en nuestra máquina, ¿qué vamos a conseguir? Por ejemplo, si nuestro aceite está almacenado en un lugar que se va a contaminar con humedad, con partículas, que lo vamos a trasvasijar usando baldes metálicos, que además van a generar el riesgo de que se mezcle con otros tipos de aceites, nosotros en vez de evitar una falla, vamos a generar mayor probabilidad de falla simplemente porque no estamos haciendo esto, no estamos ejecutando la tarea de mantenimiento de una forma adecuada. Sí, lo mismo. Dentro de este mismo ejemplo, por ejemplo, dentro de este mismo ejemplo tenemos una máquina a la cual nosotros le cambiamos un rodamiento cada 500 horas, por ejemplo, ya no 250, sí, cada 500 horas. Pero resulta que cuando nosotros hemos puesto el primer rodamiento a las 0 horas, hemos hecho un buen montaje, hemos tenido todo el cuidado necesario para que este rodamiento cumpla con sus funciones.
Y llegadas la siguiente 500 horas, nosotros lo hemos cambiado por otro, pero esta vez lo ha hecho otro técnico que ha sido menos cuidadoso y lo ha montado mal y nuestro rodamiento llega a, no sé, 100 horas y truena por completo. Son este tipo de acciones las que hacen que también, ¿sí? Los malos procesos o procedimientos de mantenimiento generen esta baja confiabilidad. Sí, y te dan una causa de fallas. Sí, voy a revisar el chat enseguida. He visto que hay tres mensajes. Déjenme avanzar con esta diapositiva y luego respondemos. Sí, luego errores en el montaje, como les había dicho, errores en la ejecución del mantenimiento, factores ambientales también. La temperatura es clave. Si nosotros no hemos seleccionado un lubricante con una viscosidad adecuada para la temperatura a la cual va a operar y además va a ser influida por la temperatura ambiente en nuestro lubricante, seguramente va a haber adelgazamiento, reducción de la viscosidad, y estas sobrecargas van a hacer que se rompa la película de aceite y van a generar desgaste por fricción. Desgaste por fricción. Entonces, esta es la curva PF en la cual vamos a hablar de cómo se comporta una falla. Dice Daniel Muguer- Muguertegui, al finalizar la charla podríamos hablar sobre el resultado de análisis de aceite del motor que hice realizar a un vehículo. Claro que sí, con mucho gusto. Creo que eso va a terminar de enriquecerlo. El webinar. Entonces, excelente. Si puedes, tal vez cargarlo el archivo acá para que terminando la presentación yo lo comparta y te incluso no hay ningún problema en cederte la palabra para que puedas explicarnos qué ha pasado. Lo vamos a analizar sin ningún problema para poder tal vez enriquecer más la charla. Sin ningún problema, Daniel. Bueno, esta es la curva PF. Sí, esta es una curva muy utilizada al momento de explicar la ocurrencia de una falla en el monitoreo cuando hablamos de mantenimiento basado en condición. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros la condición de nuestro activo y aquí tenemos el tiempo y vemos acá cómo se comporta la falla. Primero tenemos el punto donde inicia la falla. Antes de esto todo está ok, todo está perfecto en nuestro activo, pero llega un punto en el que empieza la falla. ¿Y cómo empieza la falla? ¿Cómo empieza la falla? Acumulación de partículas que empiezan a generar desgaste abrasivo, una pequeña fisura en una de las pistas del rodamiento que empieza a haber un poco de golpeteo, en el motor de combustión interna desgaste en nuestras anillas, que aparte de que ha generado partículas contaminantes, como nuestro lubricante no está bien elegido o nosotros no hemos visto, no hemos hecho un monitoreo de la condición del aceite para saber cómo estaba comportándose su viscosidad y ha pasado tanto tiempo y tanta contaminación con agua y tanta temperatura que la viscosidad ha caído, entonces no ha habido buena lubricación. O el aceite se ha oxidado, porque el aceite se oxida, señores, y eso hace que se incremente la viscosidad. Y el incremento de la viscosidad del aceite lo que está haciendo es que nuestro motor tenga que hacer mayor esfuerzo y hay incremento de temperatura. Pueden pasar un montón de cosas así. En nuestro sistema hidráulico, una pequeña partícula contaminante, por eso en los aceites hidráulicos es clave verificar siempre que hagamos una adquisición de aceites hidráulicos con aditivo antidesgaste, por ejemplo, porque una pequeña partícula que raya un pistón, que nos empieza a rayar un pistón, o incluso que no hayamos tomado en cuenta la compatibilidad química entre el aceite y los sellos hidráulicos de nuestra máquina, y empieza a generar desgaste en los sellos hidráulicos y hay pérdida de presión, inician las fallas. Hay un montón de posibilidades. Este es ese punto. Y a partir de ese punto en el que se empiezan a desencadenar y a formar una bola de nieve de sucesos, que nos van a llevar en el tiempo a la falla catastrófica, nosotros tenemos que poder monitorearla. Y luego de que inicia la falla, al principio no la vamos a detectar ni con análisis de aceite, ni con análisis de vibraciones, va a ser imperceptible. Pero llega un punto en el que todas estas técnicas de análisis predictivo, si en este caso el análisis de aceite, ya puede empezar a detectar estas fallas. Si hay exceso de partículas de desgaste que están contaminando, el análisis de aceite nos va a dar un conteo de partículas y ese conteo de partículas nos va a decir si tenemos muchas partículas contaminantes. Y si tenemos muchas y llegamos a un límite de alerta, vamos a saber que tenemos que preocuparnos por el desgaste. Luego existen otras pruebas que nos van a decir
qué materiales son esos que tenemos en desgaste y vamos a poder decir, el desgaste viene de este tipo de piezas, seguramente hay desgaste en esta anilla o en el cojinete. Vamos a poder conocer eso, ¿sí? A partir de ese punto. Y a partir de ese punto nosotros vamos a poder monitorear cómo va evolucionando la falla, incluso controlarla. Si, por ejemplo, la falla que he iniciado y que detectamos es únicamente contaminación, exceso de partículas, pero nuestro aceite sigue manteniendo estable su viscosidad, no se ha degradado la viscosidad, mantiene sus aditivos estables y demás, tal vez podamos controlar la falla haciendo qué? Filtrando el aceite y que limpie esas partículas, porque si nosotros no sacamos esas partículas de nuestra máquina, obviamente van a seguir generando desgaste, desgaste abrasivo. Sí, y vamos a poder ir viendo cómo evoluciona. Y luego de que tomamos nuestra primera muestra y nuestra muestra nos dice, uy, aquí tienes una alerta, preocupate, aquí está habiendo desgaste, o sea, ha habido un pequeño desvío en tu tendencia y tienes un poco más de desgaste del que podríamos aceptar. Entonces tú dices, bueno, entonces voy a dejar que esta máquina siga operando con este mismo aceite unas 100 horas más y tomo otra muestra. Y esa muestra me dice, uy, has vuelto a subir un nivel ISO de contaminación, que ahorita lo vamos a ver y dices, pucha, ¿qué hacemos? Ya pediremos al análisis de aceite que además nos diga de dónde vienen esas partículas. Sí, ya, bueno, filtremos el aceite y sigámoslo usando y vamos a poder ir controlando y monitoreando la falla. Sí, y vamos a llegar a un punto en el que vamos a decir, no, bueno, en este punto ya es inevitable, entonces antes de la siguiente muestra, lo mejor que podemos hacer es hacer el cambio de lubricante. ¿Sí? Y poner un aceite nuevo, capaz. O incluso si vemos que existe mucha contaminación por partículas y aunque hemos filtrado el aceite, pasa un tiempo y nuevamente se contamina, entonces tenemos una pieza que se está desgastando y tenemos que cambiar. Sí, va a depender mucho, mucho de conocer uno el historial de nuestra máquina y saber cómo aplicar el análisis de aceite, qué pruebas pedir, cómo entender eso y siempre, siempre, siempre el análisis de condición en una línea base. ¿Sí? Siempre que nosotros vayamos a poner un aceite nuevo a nuestra máquina, es muy recomendable que ese aceite también venga con un análisis de laboratorio que nos diga estas son las condiciones en las que el aceite está entrando a tu máquina. Y a partir de esas condiciones nosotros vayamos midiendo las variaciones, lo vamos a hablar con un poquito más de calma. Y ya luego llega el punto en el que la falla es catastrófica y lo único que nos queda hacer es reparar. Ahí ya no hacemos preventivo ni predictivo, ya hacemos un correctivo. Ahí lo que nos queda es llorar, básicamente. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo que les decía, la estructura de la curva PF y cuáles son las mejores técnicas para detectar ciertas fallas. Eh, Cuando nosotros hacemos un monitoreo constante de nuestro lubricante, obviamente en un activo crítico lubricado, que además sabemos que tiene una cantidad importante de lubricante trabajando ahí, vamos a poder detectar el inicio de la desviación, ¿sí? A nuestros parámetros y saber. Luego está el ultrasonido, que también detecta las fallas en fases muy tempranas. Luego ahí nomás el análisis de vibraciones, que también lo detecta en fases muy, muy tempranas. Nuevamente el análisis de aceite que va, o sea, antes y durante el inicio de la falla, la gestión de lubricación, la buena selección de lubricante, el buen almacenamiento, las buenas prácticas en el manejo, trasvasije y transporte de nuestro lubricante, y luego el aceite de lubricante, ¿no? Para ver si hay contaminación, si hay degradación, si hay agua adentro, si tenemos desgaste, qué tipo de desgaste podemos tener, luego la termografía infrarroja, ya luego viene el dominio de la falla donde oímos cómo nuestra máquina truena de manera distinta, la temperatura ya se dispara, o sea, es muy evidente, ¿no? Y ahí viene la catástrofe. En cambio, acá, en el dominio predictivo, todas estas técnicas nos permiten ir monitoreando y controlando nuestras fallas, ¿sí? Esta es la curva PF, esta es la forma de entenderla, ¿sí? Y aquí se fijan el dominio proactivo antes de la falla, evitar que la falla suceda. Predictivo, detectar la falla en sus inicios, aprender a controlar y entender esta falla y luego, bueno, ya la parte inevitable, ¿no? La falla catastrófica. Entonces, ¿cuál es comúnmente el ciclo del mantenimiento basado en condición cuando estamos hablando de cualquier técnica en general, ¿no? Iniciamos siempre con la toma de muestra en el caso del análisis de aceite, sí, y revisamos cuál es el resultado de esta muestra, de este análisis de aceite. Si cumplimos con los límites que se han establecido, pues entonces
Simplemente actualizamos el historial, si todo está bien, viscosidad, aditivos, agua, eh, todas las propiedades físico-químicas del aceite están bien, decimos, bueno, ok, todo bien, actualizamos y hasta la siguiente fecha en la que tomamos la muestra. Tomamos una nueva muestra y esta vez hay ciertas desviaciones. Entonces analizamos qué es lo que está pasando. Sí, analizamos qué es lo que está pasando. Si tenemos que corregir algo, hacer un cambio de aceite, hacer cambio de una pieza, filtrar, planificamos, programamos, que son dos cosas completamente distintas desde la perspectiva de la gestión de mantenimiento. Sí, generamos nuestro orden de trabajo, ejecutamos y volvemos a monitorear. Si después de ejecutar las correcciones a estas desviaciones, cambio de aceite, filtración en este caso específico, las cosas vuelven a la normalidad, sí, sí, entonces si vuelven a la normalidad, actualizamos el historial y esperamos al siguiente periodo de toma de muestra. Si no, tenemos que volver a hacer el análisis del problema, del historial de la máquina y analizar nuestras tendencias y poder evaluar dónde está el origen de nuestra falla para poder trabajarla, para poder controlarla, ¿sí? Entonces, en el análisis de aceite vamos a tener condiciones de desgaste normales, aceptables, porque no vamos a poder reducir el desgaste a cero, pero sí vamos a poder controlarlo para saber hasta dónde es normal y permitido que tengamos desgaste. Ya cuando nuestro desgaste se empieza a volver preocupante y tenemos que tener precauciones, y ya cuando nuestro desgaste nos dice, caballeros, por favor, cambien la pieza, está totalmente desgastada, esto solamente nos va a llevar al desastre. Y este es el código de limpieza ISO 4406 que les hablaba hace un momento. Este código a nosotros nos va a permitir, sí, evaluar cuántas partículas contaminantes tenemos dentro de nuestro aceite por mililitro de aceite, ¿sí? Mide partículas mayores a 4 micras, mayores a 6 micras y mayores a 14 micras, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá un código 2018, un código ISO 4406 201815. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos entre 500.000 y 1.000.000 partículas mayores a 4 micras, que tenemos entre 130.000 y 260.000 partículas mayores a 6 micras, y entre 16.000 y 32.000 partículas mayores a 14 micras por mililitro de aceite. ¿Ya? En este caso, por cada 100 mililitros de aceite. Eso quiere decir, este es un intermedio, este es un aceite que no está muy contaminado por desgaste. Y ustedes dirán, pero es que pucha, hay entre 500.000 y 1.000.000 de partículas mayores a 4 micras. Sí, pero la norma nos dice que esto es un aceite. Sí, está sucio, está empezando a haber contaminación por partículas y tenemos que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, pero tampoco estamos en la catástrofe. ¿Sí? Entonces, existen códigos que ya van a ver. Que nos van a decir cuándo el aceite está limpio. Nunca vamos a tener un código de aceite limpio en cero. ¿Sí? Incluso el aceite nuevo tiene parámetros de contaminación aceptables que se recomienda por eso siempre filtrar el aceite antes de introducirlo en nuestras máquinas. Es un poco complicado pensar en hacerlo, pero dentro de las buenas prácticas en lubricación, la norma nos recomienda que lo hagamos. Sí, y si no, también tener cuidado en el trasvasije para evitar que en el hecho de que nosotros estemos vaciando del turril a un balde, sí, y el ambiente mismo contamine con partículas ese aceite y ese aceite contaminado con las partículas del ambiente ingrese a nuestra máquina, se pueden aplicar equipos y técnicas que nos permiten hacer este trasvasije de forma mucho más limpia, sí, así para poder así decirlo. Otra recomendación importante es para cada tipo de aceite que exista siempre su propio recipiente para el trasvasije, que nunca se utilice uno mismo para 5 tipos distintos de aceite. ¿Por qué? Porque esto va a generar contaminación cruzada. No, imagínense que con un mismo balde ustedes hayan cargado en la mañana un aceite ISO 46 para un sistema hidráulico y 3 horas después hayan cargado un 15W40 para su motor de combustión interna. Sí, y en la tarde le hayan puesto eh, no sé, un 85W a una Corona con un mismo balde, esa mezcla de aceites en ese balde de todos los residuos, no creen que vaya a generar problemas porque cada uno va a tener distintas composiciones, distintos aditivos y puede que existan incluso incompatibilidades.
¿Qué pasaba si el que hemos usado en la mañana era sintético del grupo 4 y el que hemos usado cerca a mediodía para el motor era mineral del grupo 1? Entonces, por eso, dentro de las buenas prácticas, se recomienda tener ese tipo de cuidados para, desde la gestión de la lubricación, nosotros evitar introducir fallas en nuestros activos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de aceite, nos vamos a preocupar de tres categorías. Primero, vamos a eh, tratar de identificar y controlar las causas de fallas mediante ver cuál es la salud del lubricante, cómo está la viscosidad, cómo están los aditivos, ¿sí? Cómo se están comportando. Estas dos cosas principalmente. Ver si hay contaminación, ¿sí? Como les he dicho, vamos a ver, el análisis de aceite nos va a decir, tu código ISO 4406 de conteo de partículas es este. Y vamos a ver si el aceite está limpio, está sucio, ¿sí? Vamos a tener esto acá y vamos a poder ver si tenemos contaminación, ver si el lubricante está bien. Vamos a poder también conocer si hay desgaste en la máquina, y esta es la condición que generan los modos de falla. Vamos a poder decir, uy, este ensayo de laboratorio nos está diciendo que tenemos contaminación, exceso de partículas de este material que seguramente proviene de este lugar. Vamos a revisar, tenemos un mensajito en el chat que nos dice... la selección de filtros es algo que creo no está incluido en el webinar, pero al finalizar, a un modo de hablar del análisis de aceite que nos va a mostrar tu compañero Daniel, voy a buscar un pequeño cuadrito en el cual mostrarles un poco el tema del micraje de lubricación y sobre todo la tasa beta de filtración de lubricante que mide perdón, de los filtros, que mide la eficiencia de los filtros de lubricantes, ¿sí? No te puedo decir, cómprate un filtro de tantas micras, no, hay que trabajar mejor en la eficiencia del filtro, que es la tasa beta de filtración de este, ¿sí? Les prometo que para que no se queden con esta duda, voy a buscar un solo cuadro de un curso completo que nosotros damos por si acaso de gestión de lubricación, en el cual se explica este tema de la filtración, de la selección de filtros a partir de la tasa beta de filtración. Sí, y bueno, casi acabando, ¿cuál es el proceso del análisis de aceite? Primero, no le vamos a hacer análisis de aceite a todos nuestros activos. Sí, tenemos que elegir bien cuáles son esos activos a los cuales nosotros vamos a planificar hacerles análisis de aceite o un análisis predictivo basado en condición. ¿Por qué? Porque imagínense gastarse dinero en hacerle análisis de aceite, a no ser, tenemos 50 activos lubricados y hacerle a los 50 no vale la pena. Para eso, desde la perspectiva de la gestión de mantenimiento, nosotros tenemos que hacer un análisis de criticidad y determinar cuáles son nuestros activos críticos. Dentro de esos activos críticos, ver cuáles son activos críticos lubricados y en el cual el análisis de aceite va a ser la mejor forma de poder monitorear la condición de ese nuestro activo. ¿Eso de qué va a depender? De primero, la cantidad de aceite que tengamos. Si es un activo que tiene, no sé, 4.000 litros de aceite, por ejemplo, tal vez estoy exagerando, pero ya, no seamos tan exagerados. 200 litros de aceite, solo 200 litros de aceite en nuestro activo. Pensar en cambiarlo de forma preventiva, no sé, cada 500 horas, 200 litros de aceite, económicamente complicado. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? En vez de cambiarlo cada 200 horas, tomar una muestra y monitorear la salud del lubricante. Para eso tenemos que haber podido elegir bien, realizar bien nuestro análisis de criticidad para poder tener claro a cuáles de estos activos vale la pena hacerles, aplicarles e invertir en una técnica de mantenimiento basado en condición dentro del mismo procedimiento, por recomendación del EDCM o del mismo AMEF, que es el análisis de modos y efectos de falla, identificar los modos de falla críticos. Si para nosotros, en base al historial de nuestro activo, también saber qué tipos de fallas vamos a ir esperando, para no entrar a ciegas. Y así, cuando nosotros realicemos, veamos la hoja del análisis de aceite, sepamos a cuál de estos modos de falla los resultados de este análisis de aceite van a estar relacionados para poder saber cómo trabajar y tratar estos modos de falla. Luego, si nuestro activo no viene fabricado o diseñado con puertos de toma de muestreo, instalárselos. Si es un activo súper crítico, hemos visto que gran parte de los modos de falla en el historial de este nuestro activo se deben a mala lubricación, a que el lubricante se contamina, a que ha habido mucho desgaste, que las veces que hemos destapado la máquina para cambiar una pieza la hemos encontrado completamente desgastada. Entonces vale la pena invertir en hacer una modificación e instalar puertos en los cuales nosotros podamos ir
tomando la muestra de aceite periódicamente para saber cómo está la salud de nuestro activo. La frecuencia de toma de la muestra, esto es algo que va a ir evolucionando, porque primero tal vez estamos partiendo de un mantenimiento preventivo y queremos implementar un predictivo de esta forma, pues iremos repitiendo los plazos del preventivo cíclico, pero luego los iremos ajustando en función a qué, a los resultados que nos vaya dando nuestros análisis, manteniendo la lógica de la curva PF. Sí, porque en un punto uno tomamos una muestra, hemos visto cómo ha evolucionado la viscosidad, cómo han evolucionado los ciertos aditivos, cómo ha evolucionado la condición, entonces nosotros sabremos eh, por dos, tres, cuatro muestras que hayamos hecho seguidas en un tiempo específico, que tal vez necesitamos reducir estas frecuencias o podemos ampliarlas con tranquilidad. Sí, poder elegir cuáles son las pruebas de rutina o de excepción que le vamos a aplicar. Mediríamos la viscosidad, el conteo de partículas, la contaminación por agua, sí, cómo se están comportando los aditivos, qué pruebas le vamos a pedir para que nos diga esto. Tal vez si queremos en primera instancia solamente hablar de conteo de partículas para ver si hay desgaste, vamos a solamente mantenernos en conteo de partículas, pero cuando este conteo de partículas entre en un estado de alarma y nos diga, pucha, hay mucha contaminación de partículas, diremos entonces, apliquemos una prueba más, que sea, no sé, ferrografía analítica y nos pueda decir qué componentes o qué partículas de qué materiales tenemos contaminando, ¿sí? Luego ya elegir el laboratorio con el cual vamos a trabajar y al cual vamos a enviar nuestras muestras, o si nos conviene tal vez realmente contratar a un especialista y que le compremos equipos de prueba de campo, porque existen equipos de pruebas de campo que nos van a ayudar a ver la viscosidad en campo para no tener que esperar tal vez una respuesta del laboratorio. Sí, seleccionar cuáles son estos equipos de campo, capacitar a nuestro personal para que pueda tomar una muestra de forma adecuada, porque incluso, y esto es algo que hace mucho énfasis toda la escuela de análisis de lubricantes, comúnmente se contamina la muestra al tomarla y esto ya no nos da un resultado real. En en el programa de certificación del MLA1 que también se ofrece, que lo ofrecen acá los amigos de CIE, el cuerpo de conocimiento general del ICML incluye procedimientos para tomar bien la muestra sin contaminarla, cómo codificarla, sí, es parte importante del cuerpo de conocimientos, enviar la muestra que se analice y administrar los resultados, ¿no? Analizarlos mediante el ciclo que hemos hablado anteriormente y el conjunto de todo esto. Una buena selección de lubricante, una buena aplicación, cuidado, almacenamiento y trasvasije del mismo, saber entender cuándo y cómo vamos a aplicar el análisis predictivo para nuestro aceite nos va a ayudar a nosotros a controlar el desgaste prematuro de nuestros activos, de nuestras máquinas. Vamos a prolongar la vida útil de nuestros activos y eso a largo plazo, haciendo ya un análisis profundo de gestión de mantenimiento, de gestión de activos, del análisis del costo de ciclo de vida, va a ser mucho, mucho, muy rentable, sobre todo cuando tenemos activos que tienen un gran volumen de lubricante. Imagínense, existen turbinas que utilizan muchos miles de litros de aceite para funcionar eh, y que cambiar el aceite así porque sí es una inversión muy grande. Entonces, hay que saber elegirlo, hay que identificar nuestros activos críticos, hay que saber entender todo esto para poder nosotros controlar esto, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos concluyendo la presentación del día de hoy. Sí, por favor, al compañero Daniel que nos habló de esa muestra de aceite ese análisis de aceite que tiene de un equipo, si nos los puedes cargar acá al chat del Zoom para que lo podamos ver. Yo mientras voy a estar buscando ese específico que me han dicho del tema este de la selección de filtros para que lo hablemos necesito más, analicemos la muestra, el análisis de laboratorio que tiene este nuestro compañero y podamos cerrar el webinar, ¿no?
Ok, Daniel, mientras esperamos eso, les voy a explicar un poco lo que es la tasa beta del filtro, ¿sí? Eh, los filtros, ¿sí? Es mejor seleccionarlos no por su micraje, sino por su tasa beta de filtración, ¿sí? Para distintos micrajes de partículas. Por ejemplo, acá se muestra. Ingresa a nuestro filtro, ingresan por nuestro filtro, por el lado de entrada de nuestro filtro, nuestro lubricante viene con 1 millón de partículas, ¿sí? Mayores a X micras, sin importarle micraje. Y primero, cuando la tasa de retención beta es igual a 2, quiere decir que de este millón de partículas que han ingresado, vuelven a salir por el otro lado del filtro 500.000. Y eso quiere decir que esas 500.000 van a seguir circulando en nuestro activo, ¿sí? Y luego tenemos la tasa beta de filtración, de retención, bueno, de filtración 20, que nos dice que de este millón de partículas, 50.000 han seguido girando en nuestra máquina y han seguido, siguen introducidos y no se han quedado en el filtro. Y luego tenemos la tasa de filtración beta 75, que pasan 13.000, y luego tenemos la tasa de filtración beta 200, ¿sí? Que pasan solamente 5.000. Entonces, este dato es el más importante a la hora de adquirir y seleccionar un filtro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber, o sea, no vamos a... Los filtros que tienen una tasa beta 200, que implica que tengan una eficiencia del 99,9%, ¿sí? Son mucho más costosos. Ustedes van a hacer filtros tal vez de sacrificio, que los vamos a usar, comprar para usarlos una vez para filtrar nuestro aceite y volverlo a utilizar. Y obviamente esto nos va a garantizar que el aceite vuelva a ingresar limpio. Pero para filtros para hacer, que van a ser cambiados constantemente, entonces podemos pensar tal vez en un beta 75. Sí, que lo único que nos va a hacer es garantizar que durante las 500 horas de operación, este va a mantener lo más limpio que puede el lubricante, pero dentro de esto, nuestro historial de lubricación, nuestro historial de lubricación y de mantenimiento de nuestro activo, hemos nosotros analizado que después de esas 500 horas y en función a lo que nos dice en nuestro análisis de aceite, lo que tenemos que hacer es filtrarlo, entonces lo vamos a filtrar usando un filtro de beta 200. Hacemos el filtrado, nuestro aceite vuelve a estar limpio, entonces volvemos a trabajar en condiciones normales con un beta 75, por ejemplo. Pero mucho más allá que del micraje con el cual vamos a, a controlar, porque son de acuerdo a la norma ISO 44064, cuatro parámetros que tenemos que controlar: partículas mayores a 4 micras, partículas mayores a 6 micras y partículas mayores a 14 micras. ¿Sí? Mayores a 14 micras. Entonces, dentro de ese parámetro nosotros, sí, dentro de ese parámetro nosotros vamos a saber que esos son los micrajes que tenemos que controlar. Lo que nos importa es cuánto vamos a retener, y para saber cuánto vamos a retener tenemos que conocer la tasa de retención de nuestro filtro. Espero con eso haber aclarado esa consulta sobre el tema de los filtros. Si hay otras dudas o consultas, y espero que antes de que cerremos, su compañero Daniel nos pueda mandar esa muestra de análisis de aceite, estamos abiertos para recibir consultas. Ay, nos dice Daniel que no puede cargar o subir el archivo como imagen. Déjenme un momento ver algo. Ah, voy a darle... Ya, le estoy dando coadministrador, ¿sí?
para que pueda compartir directamente la imagen. Súbala, yo la voy a ver y la vamos a desmenuzar un ratito. Ya, ya puede compartir pantalla. Tendría que poder compartir pantalla, Daniel. Pruebas de campo que sean baratas o fáciles de conseguir, pregunta Elvis. La verdad, que casi... la prueba de crepitación para ver si tenemos agua contaminando nuestro lubricante. Eh, Mientras Daniel comparte la imagen, se las voy a explicar. Eh, ¿Ustedes han cocinado con aceite alguna vez y tienen el aceite caliente y le ponen, no sé, algo que está con mucha agua, o incluso un huevo, ¿no? Pero si tiene mucho contenido de agua, ¿qué es lo que pasa con el aceite? Empieza a crepitar, empieza como que a saltar el aceite, ¿verdad? A hacer pequeñas explosiones porque el agua hierve antes y genera ese problema. Entonces, si nosotros queremos ver si nuestro aceite está contaminado con agua, en nuestro aceite de máquina, de motor, de transmisión, de corona, de caja de engranes hidráulico, podemos hacer exactamente lo mismo. Y se dice que si tenemos más de 500 ppm de agua, entonces el aceite va a empezar a crepitar como sucede con el aceite de cocina comúnmente. Creo que esa sería la prueba de campo más barata y fácil de hacer para poder ver si tenemos contaminación por agua. Ya hacer pruebas de campo poquito más específicas como viscosidad y demás, sí son equipos mucho más costosos, ¿no? Sí requerimos comprar equipos costosos en realidad. Daniel, ¿pudo compartir la pantalla o no pudo compartirla, por favor? La imagen en la pantalla. Sí, sí, al WhatsApp está bien. Le voy a dar mi número enseguida. Ahí está, ese es mi número de WhatsApp. Sí, 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 la prueba de crepitación es bastante acertada, es bastante acertada. Daniel ya tiene mi número de WhatsApp, mándeme la imagen, por favor, para poder para poder estudiarla. Daniel, estoy esperando su mensaje con la imagen. Ahora sí. Perfecto, Daniel, ya tengo su reporte de laboratorio de los amigos de Finincat. Perfecto. Este es el de aceite virgen. Voy a empezar a compartir. Este de acá.
Voy a hacer es. Ahora sí. Ok. Aquí están. Tenemos dos análisis de aceite. Este que nos dice que es normal, yo voy a suponer, Daniel, que es el de aceite virgen. ¿Lo están viendo todos? ¿Sí? Si se fijan, primero acá está la empresa que lo ha realizado, sus datos, eh, el número de etiqueta, la orden de trabajo con la que se ha tomado la muestra, esta es la etiqueta de la muestra, la orden de trabajo para ejecutar esto. Gracias. Luifer para avisarnos que se ve, donde localización aceite virgen, nos dice, ¿no? Fecha de recepción, 3 de enero del 24. Y nos dice todas las lecturas son normales, el índice de viscosidad y ve, no sé si puede que sea un poquito más grande, ahí. El índice de viscosidad normal, ¿sí? Paquete de aditivos como calcio, magnesio, fósforo, zinc, molibdeno, boro, normales, valores de degradación como línea base normales, revisar ficha técnica, ¿no? Esto es, eh, Esto es la primera información que nos están dando. La viscosidad probada en Centistocks, 11,7 Centistocks, la fecha del muestreo, el ID de la muestra, la fecha en la que ingresó al laboratorio, la marca del fluido, el grado del fluido 5W30, ¿sí? El tipo de fluido, la viscosidad a 40 centígrados. La prueba de 40, a 40 grados Celsius se hace comúnmente para los industriales, para los automotores esto. ¿De qué máquina? De un motor de combustión es esto, ¿verdad, Daniel? Sí, aquí estamos viendo los parámetros originales. Esto nos va a dar una línea base. Sí, esto nos va a dar una línea base, el índice de viscosidad. eh, La ferrografía infrarroja nos ha dicho oxidación, nos habla de oxidación, sulfatación, nitración, no hay agua en el aceite, ¿sí? Niveles de desgaste o aditivos, no tenemos presencia de cobre, esto es en ppm, esto es en ppm, tenemos un ppm de hierro, no tenemos presencia de cromo, tenemos un poquito de aluminio, silicio, el silicio puede ser un aditivo como puede ser contaminación. Entonces estamos viendo que tenemos 7 ppm de silicio, entonces eh, está actuando como aditivo, sí, está actuando como aditivo. Tenemos molibdeno que también está actuando como aditivo, sí, también está actuando como aditivo. Como aditivo tenemos calcio, sí, en una buena concentración, fósforo también, zinc, magnesio, boro, que son aditivos. Sí, y bueno, tenemos aquí ya algunos gráficos. Y la siguiente muestra, que ha sido tomada eh, la fecha de recepción 3 de enero del 24. ¿Han sido tomadas al mismo tiempo las muestras, Daniel? Esa duda, por favor, al parecer sí, ¿no? Por la etiqueta. 3 de enero del 24 también. 3 de enero del 24. O básicamente se ha mandado, ya, creo que lo que han hecho es del turril de aceite nuevo, mandar una muestra y mandar la muestra que se ha sacado de la máquina para compararla, siendo el mismo aceite, los mismos aditivos, el mismo desgaste. Puede que se haya hecho eso por las fechas, no hay ningún problema. Lo que nos dice acá el análisis es alta degradación de aceite, condición corrosiva, viscosidad fuera de rango para el grado que indican, posible por la degradación o adición de otro grado de aceite, desgaste de elementos como hierro, manganeso, cobre, aluminio reportables, posible desgaste de camisas, válvulas, pistones y cojinetes, paquete de aditivos en rangos permitidos, excepto el boro bajo boro, boro bajo, posiblemente por el elevado desgaste y posible fricción en componente, densidad ferrosa. eh, PQ30 algo elevado, se observan algunas partículas de hierro. eh, el silicio sí se ha incrementado, no metálicas también, tamaños, cambiar aceite, revisar temperatura operativa en
periodos extensos de uso del aceite y del grado del aceite. ¿Y qué más vemos? ¿Cómo está la viscosidad? Aquí está en 16,6 centistocks. ¿Y cómo ha ingresado? Ha ingresado con 11,7 centistocks. ¿Qué creen que es lo que ha pasado? Modelo 2018, las dos muestras son uno del aceite del envase y otro salido del motor. Sí, entendí eso, querido Daniel. A ver, el aceite nuevo ha entrado con 11 centistocks y la muestra de aceite nos ha dicho que hay 16,6 centistocks. ¿Cómo es eso? La viscosidad se ha elevado. ¿Qué sucede? Les había dicho y aquí lo dice. Sí, hay posible oxidación fuera de rango por posible degradación por acción de otro, por condición corrosiva. Aceite de condición corrosiva. El aceite se oxida. ¿Y por qué se puede oxidar? Por, primero, la contaminación cruzada con otros lubricantes que químicamente le van a afectar, por la contaminación excesiva con agua, y vamos a ver si ha habido conteo de agua en el que está crítico. Ah, ¿dónde nos habla del agua? Infrarrojo. Agua. No han hecho prueba de agua. Hay agua. Sí, no nos da porcentajes en ppm de agua, pero nos indica que sí hay agua. Nos indican que sí hay agua. Es válido. Sí, entonces ha habido oxidación. Sí, ha habido sulfatación. Miren cómo han cambiado los parámetros de oxidación de 9 a 44. Esta oxidación ha ocasionado que la viscosidad se eleve. Cuando la viscosidad se eleva, nuestras piezas tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder desplazarse y para poder cumplir con sus funciones, ¿sí? Para poder cumplir con sus funciones y esto va a generar y acelerar el desgaste, ¿sí? Acelerar el desgaste. ¿Qué más ha pasado aquí? Se han disparado partículas, han aparecido partículas que antes no habían, cobre, aluminio se ha incrementado, el silicio se ha incrementado. El silicio es básicamente polvo, ¿sí? Y hemos visto que en condiciones normales teníamos 7 ppm de silicio, que esto era un aditivo antidesgaste seguramente, ¿sí? Eh, pero ya tener silicio en 23 ppm es una diferencia porcentual abismal. Eso quiere decir que ha habido contaminación. Sí, y se ha introducido contaminación de alguna forma, y esto es básicamente polvo. La oxidación se ha elevado probablemente por contaminación por agua o por incompatibilidad química, porque al trasvasijar los aceites ha habido contaminación de los lubricantes y esto ha ocasionado que primero ha adelgazado el aceite. Esto es algo que no se ha visto porque seguramente la muestra no se ha tomado en ese periodo y ha decaído a un punto en el que ha decaído tanto la viscosidad que la temperatura se ha elevado tanto que ha generado algo que se conoce como craqueo térmico y ha empezado a oxidar el aceite y ha empezado a hacerse mucho más viscoso. ¿Sí? El principal problema que yo veo es ese y que ha habido contaminación por agua. Lamentablemente creo que el laboratorio de Finning todavía no puede darnos los porcentajes de agua en ppm, sí, pero sí nos puede decir si hay agua y sí hay agua, porque la anterior muestra decía que no había agua, ahora nos dice que sí tiene agua, sí que sí tiene agua. Entonces, la nitración, la sulfatación y la oxidación es preocupante. Ha producido este tipo de reacciones y ha producido este problema en el que, en este caso, hay que evaluar. Primero, si es un motor de combustión, primero, puntos de fuga de aceite, que también pueden ser puntos por los que se permite ingresar la contaminación. ¿Por qué este aceite no ha alcanzado no ha soportado el incremento abrupto de temperatura, por ejemplo? ¿Dónde opera esta máquina, Daniel? ¿En qué ciudad? ¿En Santa Cruz? ¿Cuál es la temperatura ambiente común a la que trabaja? Bueno, vamos a suponer que Santa Cruz, acuérdense de esta gráfica que les he mostrado, sí, de esta gráfica, cómo se comportan los aceites multigrado. En este caso es un aceite de viscosidad, de baja viscosidad baja. Sí, es un SAE 5W30. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugares cálidos como Santa Cruz no hay mucho problema en la selección. ¿Por qué?
porque su bombeabilidad a bajas temperaturas es normal, va a permitir que sea fácil formar eh, una película de lubricante, pero su viscosidad alta, eh, tal vez yo hubiese preferido cambiar y utilizar un 15W40 por ejemplo, ahí, para empezar. La viscosidad cinemática de la línea base no cambia mucho, no cambia mucho. Revisar fugas, revisar contaminación por agua, eh, sellos, empaquetaduras, ese tipo de problemas. El filtro de aire del motor, limpiarlo, cambiarlo, ese tipo de recomendaciones tal vez, ¿no? Para esta muestra en específico. Bueno, caballeros, habiendo habiendo concluido con esto, habiendo analizado estas pequeñas muestras que estamos viendo acá, quedo muy agradecido por su participación. Por favor, tenemos los grupos de WhatsApp, las personas con las que se han comunicado para poder ser parte del webinar, para que si están interesados puedan participar en el curso de gestión de mantenimiento de equipo pesado, donde vamos a profundizar no solamente en lo que es lubricación, sino en toda la estructura de gestión de mantenimiento. Vamos a hablar de normas NB12017, ISO 14224, taxonomía de activos, análisis de modos y efectos de falla, aplicación del análisis de modos de falla, estructuración del plan de mantenimiento, cuándo aplicar preventivo, correctivo, predictivo, cómo planificar, cómo programar el mantenimiento. Vamos a hacer un poco de análisis de costos, presupuestos de mantenimiento y cómo todo esto se va a integrar incluso con lo que es gestión de activos. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo. Eh, Espero verlos a todos en el curso de gestión de mantenimiento del equipo pesado, que tengan una muy, muy buena noche. Y Luis Feliz, si el caso de la contaminación del análisis pues, el trasvase, ¿qué método de filtración aconsejar? No, si es el trasvasije, es una mejora en la gestión de tus almacenes de lubricantes y hacer lo que les he dicho, una buena práctica. Utilizar un mismo envase para cada tipo de aceite, codificarlos por colores o tal vez por código LIS. eh, para que cada tipo de aceite tenga sus propios equipos de trasvasije y de transporte. Existen dispositivos que se conectan directamente al turril mediante una bomba de vacío descargan sin que el aceite tenga contacto con el recipiente o cuando vamos a cargar directamente del turril al motor, por ejemplo, aplicar una bomba de filtrado por el que el aceite antes de ingresar a la máquina pase por un sistema de filtrado. Sí, depende de mucho. Cada caso es específico, hay que analizar todo eso. Pero bueno, cualquier consulta la pueden hacer mediante los amigos de CIE. Vamos a estar siempre para poder atenderles. Muchas gracias a todos, caballeros. Que tengan muy buenas noches. Espero verlos la siguiente semana en el curso de gestión de mantenimiento de equipo pesado.